¿Tuviste casos de mujeres con ovarios poliquísticos que regulando la microbiota intestinal volvieron a recuperar su fertilidad? Su fertilidad, su sueño, su energía, su sistema digestivo, su distensión abdominal. Se da porque suceden varias cosas a la vez. Si no se regula la microbiota, te digo que es casi imposible recuperarlo. Casi imposible. Y yo lo que me encuentro en consulta es que las mujeres me dicen: Mariano, no me reconozco, esta no soy yo. Una de las primeras cosas que aparece es como un cansancio crónico, irritabilidad, poca tolerancia a los fallos, ¿no? Con mucha autoculpa, emocional y mentalmente empiezan a dejar de ser ellas mismas, ¿vale? Y eso tiene toda la lógica del mundo. ¿Y cuál es el protocolo así que tú sueles dar a mujeres con este tipo de síndrome? Como dijimos, que las principales razones de un SOP son Trajo hoy a Mariano Mastroianni, que es titulado en Nutrición y Microbiota Intestinal, especializado en justamente también la depuración corporal. Por ello también él tiene un centro donde es codirector de Depura Corporal aquí en Tenerife. Así que bienvenido, Mariano. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Ok. Me habías comentado que tuviste casos de mujeres con ovarios poliquísticos que regulando la microbiota intestinal volvieron a recuperar su fertilidad. Su fertilidad, su sueño, su energía, su sistema digestivo, su distensión abdominal. O sea que eso, ya solamente esas 3 o 4 cositas que acabo de nombrar, nos da una pauta de que el SOP, o síndrome de ovario poliquístico, se da por un compendio de cosas. No es, de hecho, cuando uno se pone a investigar sobre la patología, sobre la enfermedad, vemos que es de causa, a nivel médico se dice que es de causa idiopática. ¿Qué significa de causa idiopática? Que no se conoce la etiología, no se conoce el origen de la patología, porque realmente al final no es una patología en sí, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque los síndromes, ¿vale?, son un conjunto de síntomas. No es una patología como tal, cuando, pues, no sé, te coges un virus del Epstein-Barr, ¿vale? Esto es un conjunto de síntomas que hace que, bueno, cuando se dan, ¿vale?, en grupo, pues decimos que es un síndrome tal, ¿no? Este es el caso del ovario poliquístico. Y se da porque suceden varias cosas a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, cuando logramos mejorar ese conjunto de síntomas, puede ser de un modo, lo ideal es hacerlo de un modo conjunto, pero cuando lo solucionamos, vamos a la raíz de cada uno de esos síntomas, probablemente el síndrome de ovario poliquístico mejora, se reduce hasta que se resuelve completamente, ¿vale? En un plazo de... Eso es tan variable como cada persona, ¿vale? Porque depende de lo que se pueda permitir, de lo que quiera hacer, ¿vale? Pero sobre todo, hasta cuán profundo a nivel emocional quiera trabajar, porque siempre hay un componente emocional muy fuerte, ¿vale? Claro, eso es también una cosa que te quería preguntar. Esto nos va a dar pie para otra pregunta. Exacto, ¿vale? Sobre las causas, Okay. Pero antes de entrar en las causas, me encantaría que pudiéramos hablar sobre qué realmente es la microbiota intestinal y por qué es clave en este síndrome de ovarios poliquísticos. Vale, a ver, la microbiota intestinal es lo que antiguamente conocíamos como flora intestinal, solo que nos hemos dado cuenta que no pertenece al reino de la flora, sino al de la fauna. ¿Vale? Entonces le hemos reetiquetado como microbiota intestinal. ¿Y qué es la microbiota? Pues es el conjunto de vida bacteriana que nos habita, ¿vale? Con esto incluimos a los virus, las bacterias, los hongos y las arqueas, ¿vale? Que son un tipo de vida bacteriana muy chiquitina, del cual sabemos bastante poco, aunque vamos progresando mucho, pero vemos que tiene un papel súper importante, igual que los virus y las bacterias, ¿vale? Entonces, todas juntas
forman un ecosistema que está en todo nuestro ser, ¿vale? Está en nuestros intestinos, en nuestro estómago, en nuestra boca, en nuestra piel, en nuestros ojos, está en todos lados. Entonces, convivimos y somos simbiontes con todo eso, ¿vale? Y cuando nosotros no estamos bien física o emocionalmente, o las dos a la vez, que es lo más habitual, esas bacterias, virus, hongos, arqueas y tal, se desequilibran y eso produce síntomas muy patológicos, ¿vale? Pero realmente, digamos, se desequilibran porque nosotros nos desequilibramos. No es que ellas se desequilibren, o sea, no es que las bacterias son malas y se desequilibran, por eso yo me enfermo. No podemos echarle, no es una buena idea que le echemos la culpa de esa manera, ¿vale? Pero es verdad que, digamos, dependen más de nosotros que de ellas, ¿vale? Pero que no sé si, perdón, me extendí un poco, pero es bastante complejo, por eso, digamos, quise explicarlo lo mejor posible. O sea, nosotros, o nosotras, porque nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Sí, de que estamos como más descentradas a lo mejor, con mucho estrés, y es por eso que se desajusta toda nuestra microbiota intestinal. Sí, además es muy curioso porque aparece, una de las primeras cosas que aparece es como un cansancio crónico, una irritabilidad, poca tolerancia a los fallos, a los errores, ¿no? Con mucha autoculpa. Y yo lo que me encuentro en consulta es que las mujeres me dicen, Mariano, no me reconozco, esta no soy yo. Da igual si es por la rabia, por la energía o por... No importa por qué, pero emocional y mentalmente empiezan a dejar de ser ellas mismas, ¿vale? Y eso tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? Probablemente luego cuando hablemos de la parte de neurotransmisores y microbiota intestinal va a quedar claro, ¿vale? Me voy a dejar este tip para adelante porque sé que en algún momento tenemos que tocar eso porque es súper importante para entender la relación entre las emociones, los estados de ánimo y el intestino, ¿vale? Ok. Así que sí, digamos, guarda mucha relación. Excelente. Entonces, esa conexión de ovarios-intestinos es importante regularlo desde el intestino primero. O bueno, es ahí donde tú haces el trabajo, pero también implica el trabajo emocional. Claro, a ver, realmente, ¿cómo decirlo? Como dije al principio, es como un compendio de cosas, ¿vale? Y qué digamos, ¿qué cosas se ven afectadas? Pues mira, la base del problema es una mala alimentación, una resistencia a la insulina, que muchas veces es producto de la mala alimentación, una falta de ejercicio físico, estrés prolongado durante mucho tiempo. Eso es el core, el núcleo de muchas de las patologías que vemos que no sabemos cómo se explican. Bueno, ahí tienen su origen. O sea, un estrés sostenido en el tiempo. Y esto, con el tiempo, acaba desequilibrando la microbiota. Y ahí es cuando mucha gente le echa la culpa a la microbiota. No, es que mis bacterias están X, Y o Z. ¿Vale? Pero es que yo las terminé desequilibrando. ¿Vale? Y ellas son las que producen luego, pues, problemas a nivel hormonal de cualquier tipo. A unas les da, pues, pólipos intestinales, ováricos, otros ovarios poliquísticos o lo que sea. Pero realmente es una situación que se va sucediendo como en cadena, ¿vale? Yo voy haciendo todas esas malas prácticas, ¿vale? Eso genera una disbiosis, un desequilibrio de las bacterias intestinales y eso genera algún desequilibrio hormonal que puede desencadenar, por ejemplo, en un síndrome de ovario poliquístico. No sé si se entiende, ¿no? Es como una especie, lo llamo como efecto dominó, como una cosa va conllevando a la otra, ¿vale? Claro. Y quizás todo empezó con una situación muy estresante, pues no sé, una separación, una muerte, una casa de la que me tenía que ir y no me quería ir. Eso me llevó a una mala alimentación, la mala alimentación ¿cómo se llama esto? Al resistencia a la insulina y ya empezó la bola de nieve a crecer. O sea, pero te das cuenta por dónde va, ¿no? Como que la raíz fue el estrés. Exacto. Ok. ¿Vale? Y luego, no sé si me lo vas a preguntar, pero, sí me gustaría aclarar esto, ¿vale? Yo quiero
¿Puedo añadir una Eres cosita? libre, claro, Bien, gracias. por supuesto. Es que yo lo que quisiera es redefinir un poquito la palabra estrés, ¿vale? Porque por Ok. norma general todos tenemos como, Algo ya mentalizado, ¿no? claro, tenemos como una estructura que no está mal porque, digamos, fue como las primeras definiciones de estrés, ¿vale? Y a medida que vamos entendiendo más, pues lo vamos haciendo un poquito más complejo y extendiendo la definición. Yo quisiera, estoy como un poco reivindicando la definición de la palabra estrés. Me explico. El estrés no es solamente la acumulación de tareas pendientes. Por norma general, estoy estresado porque tengo mucho trabajo o, pues yo qué sé, cuidar a mi hijo. Muchas veces las mujeres me dicen, es que además también tengo que cuidar a mi marido porque es como otro niño. Sí, Sí. bueno, las cosas como son. Mal que no pese. Pues tenemos perro, el trabajo y no me da la vida para todo. Entonces, claro, todas esas situaciones que a lo mejor no pueden ser problemáticas, pero juntas son como, seguiría definiéndose por la acumulación de tareas pendientes, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Yo lo que veo en consulta es que cuando estamos tristes, también estamos estresados. Cuando tenemos miedo, también estamos estresados. Cuando estamos preocupados, también estamos estresados, ¿vale? Entonces, no es solamente una cuestión de cosas sin hacer o muchas o demasiadas tareas sin hacer, sino que esas emociones, ¿vale? Y otras también generan estrés, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Porque estar triste mucho tiempo eleva el cortisol. Cuando tenemos miedo durante mucho tiempo, eleva el cortisol. Y cuando estamos preocupados durante mucho tiempo, eleva el cortisol. Entonces, todo es estar estresado. ¿Vale? Ampliemos un poquito más la mira porque estar triste durante mucho tiempo por no sé, una situación de pareja que no se superó, eso también me estresa. Y eso genera problemas en cualquier tipo de órganos que se vea afectado, ¿no? por el cortisol. Digo cortisol por citar una hormona, pero también podemos hablar de la adrenalina, la noradrenalina y todo lo que tenga que ver con las suprarrenales. ¿Vale? Pero bueno, nada, simplemente quería aclarar esto del tema de estrés porque así podemos entender mucho mejor por qué situación de mi vida me está haciendo daño, ¿vale? Y no solamente decir, es que tengo muchas cosas pendientes, ¿vale? Es bastante más compleja la cosa, ¿vale? O sea, que ahí dirías que hay muchas cosas que nos ocasionan estrés, Ajá. que ni siquiera lo vemos como tal. Efectivamente. Es como oculto, un estrés oculto. Claro, sí. Por eso hago toda esta aclaración, porque sí, mucha gente se va a ver identificada y decir, bueno, pues ahora se empieza a explicar lo que me está pasando. Okay. Porque yo me siento así o me siento asado, muy preocupada o triste durante muchos años. Entonces, si yo no soy capaz de trabajar y liberarme de esta carga emocional, mi patología física nunca se va a acabar. Claro. Ojo, no estoy diciendo que sea la única causa. Cuidado, no confundamos. Digo que es una causa más, pero es una de las más importantes. ¿Vale? Porque si yo a un estrés emocional le sumo una mala alimentación, una resistencia a la insulina y una falta de ejercicio, pues ya, ¿para qué quieres más? ¿Vale? Para completo para... Pero dijimos que el que comenzó todo fue, pues a lo mejor una ruptura, una pérdida de una casa, me echaron del trabajo, o vaya uno a saber qué cosa. Eso fue como el puntapié. No es que sea la desgracia solo causa de eso, pero eso muchas veces comienza la bola de nieve. ¿Vale? Entonces por eso quería aclarar esto porque hay mucha gente que se va a ver identificada y que a lo mejor antes no lo tenía en cuenta. ¿Vale? Excelente. Bien, por eso en depuración corporal, aprovecho para claro poner una cosita, trabajamos tanto la parte física como la parte emocional. Es que es imprescindible, no podemos dividirla. ¿Vale? Total. Vale, eso es súper importante. Ok. Y también hay un tema iba a tocar también, que son de los parásitos. Bien. ¿Eso también influye de alguna manera en este síndrome de ovarios poliquísticos? Sí, claro. Sí, de hecho... Pero no es lo fundamental. No es... Yo no diría que es la causa raíz. Ya habíamos dicho que es el estrés, ¿no? Sí. Ok. Vale. Ahora bien, me encuentro con parásitos intestinales y o vaginales, por ejemplo. En casos de SOP, sí, me los encuentro, pero no siempre. Entonces yo no diría que es la causa principal. Ok. ¿Vale? O sea, ¿puede haber o puede no haber? Efectivamente. Lo que pasa es que de hecho es una de las cosas que no nombré cuando nombré el conjunto de virus, bacterias, hongos, arqueas y tal, son los parásitos. Porque hay parásitos que no nos hacen daño y aportan como algo de variedad, ¿vale?
de biodiversidad en el intestino. Ok. No todos los parásitos son malos. Ok. Cuando están controlados, igual que las bacterias, Vale. ¿vale? Esto es interesante porque las Sí. bacterias no... estamos como redefiniendo, ¿vale? En el ámbito de la ciencia, estamos redefiniendo bacterias buenas y bacterias malas. Sí, es verdad que hay unas bacterias concretas, un puñadito pequeño, que son bacterias patógenas. Si entran, fijo que la lían. Pero es verdad que, ¿cómo decirlo? Las bacterias buenas o malas están definidas por la cantidad de bacterias que hay. Y con los parásitos pasa algo parecido. Si yo tengo una cantidad pues muy controladita de algunos parásitos, muy probablemente no vaya a tener ningún problema. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno o malo depende de la cantidad. Es como decir, pues yo me tomo, pues yo qué sé, un terroncito de azúcar. Un terroncito de azúcar cada 4 días no me va a hacer absolutamente nada. No se va a morir nadie en absoluto. Ni le va a pasar nada en absoluto. 0. Ahora, si yo me como 18 terroncitos en la mañana y 6 en la tarde, pues será un problema. Entonces, Bueno, con las bacterias y los parásitos pasa algo muy similar. ok. No con todos, ¿vale? Ok. O sea, no, tampoco nos confundamos, pero no siempre tiene por qué haber parásitos. Pero en muchas ocasiones sí los hay. Wow, pues me sorprende esto que me estás diciendo, porque la verdad es que cuando uno escucha como la palabra esa de parásito es como, ¡ah, me lo quiero quitarte encima! Sí, total. No es como, ¡ay, qué me tomo para qué! Sí, incluso para hay gente que dice, salgan, por ¿no? Dios, qué asco, y se ripia toda, ¿sabes? Como, quítame esto ya de encima. Claro, por eso, no sé, como que me tranquiliza un poco saber esto que acabas de compartir. Creo Ok. que es bastante interesante verlo desde esta perspectiva, ¿no? Como Claro. para relajarnos un poco. Sí, realmente, a ver, cuando son patógenos y hay una cantidad importante, sí hay que tratarlos, ¿vale? Hay que tratarlos Claro. sí o sí porque hacen mucho daño. Tú piensas que los anquilostomas se comen nuestra sangre. Hay parásitos que orinan histamina, con lo cual muchas o algunas de los problemas de alergias que yo me encuentro tienen que ver con parásitos, ¿vale? Entonces, quitando los parásitos, la histamina baja, ¿vale? Y vemos que las alergias, no voy a decir se curan porque estaría mintiendo, pero sí es verdad que mejoran muchísimo. Ok. ¿Vale? No es siempre así, ¿no? Pero que en muchos casos ese tipo de cosas se ven. Entonces, es cuestión de identificarlo y abordarlo. Excelente. O sea, claro, para ello también habría que hacer una especie de test previo, ¿no? Ok. O sea, es a lo que voy, ¿no? Que a lo mejor muchas personas como que se anticipan y hacen protocolos para desparasitación y demás, pero no saben realmente lo que pasa ahí, Pues claro. ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Pues mira, esa es una pregunta súper interesante porque, claro, los que estamos un poco en el ámbito de la salud, así como más orientado a lo natural, ¿no? Intentando evitar los medicamentos muy agresivos o que solamente traten síntomas y demás, lo que vemos es que yo muchas veces me encuentro con que, bueno, una vez me encontré con una mujer que dice, llevo 6 meses tomando ivermectina. Yo me llevé las manos a la cabeza y dije, madre de amor, no podía creer lo que estaba escuchando. Claro, eso es como tomar antibióticos durante 6 meses sin saber siquiera si me hacen falta. O sea, no, es que sospechábamos de que había parásitos, pero tienes alguna analítica, tienes síntomas súper mega claros, algo que digas, mira, me aferro a algo. No, yo escuché que eran malos y que probablemente me imaginé que lo que yo tenía era qué tal y, wow, claro, veía salir moco en las heces y lo que estaba pasando es que tenía el intestino tan irritado, tan sumamente irritado, que se estaba destrozando la mucosa intestinal. Entonces, digamos, no es que no haya que aprender a tratarse uno mismo. Yo abogo por que volvamos a ser nuestros propios sanadores, ¿vale? O sea, tomar las riendas de nuestra propia salud es una maravilla, pero hay que estar bien asesorado. Claro. Vale, sobre todo si vamos a tomar una acción tan importante, porque no es que decir... Tan agresiva, ¿no? Porque exacto. Yo voy a decir, bueno, voy a tomar clorela. Nadie se muere tomando clorela. Claro. Vale, aunque tomes un camión de clorela no te va a pasar nada. Ok. Pero, claro, tomar ivermectina ya son palabras mayores. Entonces, hay ciertas acciones con las que hay que tener cuidado porque no solamente generan inflamación, sino que generan desequilibrio en ciertos virus, ciertos hongos, ciertas bacterias que son súper importantes para nuestra buena salud, ¿vale? Porque sí, repito, hay hongos, parásitos, bacterias y arqueas y virus que son buenos, que funcionan para que nosotros tengamos buena salud.
¿vale? Pese a lo que pensamos que no, todos los virus son malos. No. Hoy sabemos que no es así. Ujú. Entonces hay que un poco como que redefinir todo esto de buenos y malos. Todo depende más que nada de la cantidad. ¿Vale? Claro. Entonces esto viene como romper el famoso, la dicotomía esta de bueno y malo. Exacto. ¿Vale? Así que bueno, nada, ahora sí que después seguiremos hablando del tema porque hay Como mucho para vivir más contar. en equilibrio, ¿no? Sí, exacto. Con lo Entender que uno. somos algo mucho más complejo, ¿vale? Que un blanco-negro. Hay una cantidad de grises en el medio que cada vez, a medida que estudiamos más, más grises vemos. Mayor es la escala de grises, ¿vale? Claro. Bueno, a medida que uno va aprendiendo más, también sabe que no sabe nada, ¿no? Sí, total. Yo lo tengo claro. Comprender la naturaleza, yo siempre digo que es arte imposible, porque abrimos una puerta y se abren 22. Sí. Entonces, no, yo no te digo uno o dos, no, es que se abren 20. Entonces, claro, es ir abriendo puertas, cada vez hay más campos, y sí es verdad que todo nos puede ayudar, pero, y aquí voy a hacer un mini paréntesis, si queremos no estar todo el tiempo atacando cosas, lo primero que hay que hacer es bajar el estrés. ¿Vale? Bien. Cuando bajamos el estrés, sea cual sea el origen, ¿vale? Me da igual si es por miedo, si es por tristeza, si es por preocupación, no importa el qué, bajar el estrés siempre ayuda y nos hace que el tratamiento sea mucho más sencillo de llevar adelante. Más efectivo, ¿Vale? ¿no? Bien. Y por eso también la importancia de ir acompañado de especialistas, como por ejemplo tú en este caso, porque tú tienes lo que es el conocimiento de la experiencia. O sea, yo siempre digo, ¿no? Que una cosa es una información, algo que tú lees, y otra cosa es el conocimiento real, que es la experiencia. Claro. Y tú tienes la experiencia, porque Claro. tienes a muchos pacientes que tratas y ves cómo evoluciona una cosa u otra y sabes por dónde ir ya. Sí, de todos modos, a ver, como todo terapeuta, médico o quien sea, nutricionista, da igual. Obviamente hay margen de error, también nos equivocamos, no acertamos, o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que esto es algo que sorprende mucho, porque por norma general, como que a veces en el ámbito de la salud, la gente se enfoca en lo que le enseñaron, ¿vale? Y yo, la verdad es que hoy por hoy, de lo que yo aprendí me queda bastante poco. Quiero decir, yo aprendo mucho más de la experiencia que de lo que se me enseñó. Claro. Porque la teoría dice una cosa, pero la práctica a veces dice otra. Entonces, ¿quién soy yo para contradecir a la práctica? ¿Vale? Que es al final a la realidad, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo a contradecir porque lo diga en un libro, en un manual? Y quizás a lo mejor a ese terapeuta, a ese escritor o a quien sea, no a ese autor, sí le funcionó, no sé, porque vivía en el Tíbet a 5.000 metros de altura, con una alimentación X, que a lo mejor aquí no tenemos, con otro clima, otras costumbres, otras ideas, otra alimentación, otra presión. Entonces, otro tiempo. Claro, otros tiempos, claro, y eso es clave. ¿Vale? Porque, por ejemplo, no sé, la alimentación ayurvédica tiene cosas que son auténticamente maravillosas. Pero cuando yo lo traslado aquí, ¿vale? A un clima como Canarias, que somos subtropical, es que meter cereales y legumbres a lo loco es que no tiene ningún sentido a nivel bioquímico para nosotros. Ningún sentido. Salvo, pues, no sé, que yo tengo un gasto energético X, ¿vale? Pero trasladar cosas de un campo al otro sin entender el contexto de donde fueron planteadas originalmente, a veces digamos, invita a errores. Por eso, digamos que lo ideal es combinarlo siempre con las costumbres locales, ¿no? Y ver cómo podemos hacer esa mezcla. Pero sí, creo que, volviendo a la pregunta original, la experiencia es súper importante, ¿vale? Por eso el hecho de estar bien aconsejado es tan importante. Totalmente, ¿vale? Sí, porque te ahorra muchos pasos en vano y como esta mujer, por ejemplo, que no, leí que eso tal, ¿no? Claro. Pues voy a un especialista que me ayude en este camino y... Sí, tiempo, dinero, es que ahorras todo. malestares innecesarios, sí, se aburre mucho. ¿No? Y que luego también, pues por ejemplo, si tú estás en medio de ese proceso de sanación o ¿no? de como se quiera llamar, de mejora, pues también pues tienes a esa persona que te está acompañando, que ve tu evolución, donde puedes preguntar, mira, claro. ¿sabes? Que sí, además yo suelo mantener como mucho contacto con digamos, las personas que atendemos, porque me cuentan, voy así, voy a Osao,
me escriben y me dicen, mira, esto que me mandaste no me sentó bien, tengo gases, es normal, sí, mira, las primeras 2-3 semanas es normal que te aumente, luego baja. Hay como un feedback constante, ¿no? No de diario, obviamente, porque es imposible atender a todo el mundo, pero como las cosas importantes se suelen atender. Entonces, tener como ese contacto cercano, ¿no? Y de hecho creo que es un poco, con el tiempo aprendí a ver que es un poco el factor que nos diferencia de otros centros. Por eso, ¿no? Porque la gente puede preguntar si algo le da miedo, si le cambió la situación y ahora, mira, esto no lo puedo hacer esto otro. Entonces, ese contacto, esa posibilidad de contacto, creo que puede llegar a hacer la diferencia. Totalmente, y yo como paciente también que he estado en tu centro, pues también lo puedo decir que es así. Y yo también a veces pues soy como bastante médica para ciertas cosas, ¿no? Y ahí pues eso también me gustó mucho, que pudiera contactarte, preguntar. Hacer como esos test, ¿no? Decir, bueno, intentar contener un poquito a la persona. Sobre todo porque es lo que la gente demanda. La gente lo que necesita es hablar, contar, sentirse escuchado, sentirse contenido. Y ese plus, ¿vale? Es lo que hace. Mira, tengo caso para contarte que alucinaría. Vino una paciente con problemas digestivos horribles. Lleva años con gases, distensión abdominal, acidez, hernia de hiato, etc. Vino a consulta porque además tenía estreñimiento. Llevaba unas semanas con estreñimiento. Vino, contó su historia. Hablamos 2 horas, que es lo que duró mi consulta. Y al día siguiente me dice, Mariano, empecé a ir al baño. Solo por venir y contar y relajarse. Claro. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de lo que decía antes, de la importancia que tienen las emociones. Porque solamente por el hecho de relajarse, contar, y yo lo que le digo es, suéltalo. Suelta que ahora me estoy encargando yo. Solamente por soltar su situación y dejarme a mí que lo llevara, empezó a ir al baño sola. Obviamente sigue con los gases, sigue con el malestar en el estómago, bla, 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 ¿vale? Pero solamente la parte de estreñimiento mejoró simplemente con soltar esa situación que la tenía tensa. Entonces, claro, cuando vemos esas cosas, ¿cómo no le voy a hacer caso a las emociones? Claro. Si es que el cuerpo del paciente está hablando por sí solo. Totalmente. Entonces, es simplemente estar atento a esos detalles. ¿Cuáles son los típicos síntomas que te presenta una mujer que tiene este tipo de síndrome? Bien, buena pregunta. A ver, es bastante errático, ¿vale? Nos encontramos con cosas muy variadas. Por eso no hay como una estructura de decir, mira, esto y esto, fijo que van por aquí los tiros. Pero yo lo que me encuentro mucho es regla intermitente, ¿vale? Muy probablemente una alteración alimentaria, ¿vale? Que también puede venir de dietas muy restrictivas durante mucho tiempo, sobre todo en personas jóvenes. Y síntomas digestivos, ¿vale? Como distensión abdominal, hipocloridria a nivel estomacal y gases, distensión abdominal, eso es típico, ¿vale? Eso es súper típico. Sí, porque eso lo que va a pasar es que eso va a desequilibrar las bacterias del intestino y eso va a desequilibrar a nivel hormonal y puede derivar, como dijimos, en un ovario poliquístico. Entonces así es como se conecta lo digestivo con una patología como esta. ¿Vale? A través de las bacterias, a través de la alimentación y una mala digestión entre medias. ¿Y qué tipo de alimento quitarías a una mujer que te llega así, sí o sí? Bien, buena pregunta. ¿Sí? Sí, esto es como mi... ahí todo el mundo me conoce por harinas y lácteos. Yo soy el típico de harinas y lácteos, fuera. Sí. Obviamente, pues también hay más cosas, ¿no? Es importante, pero como el ABC es harinas y lácteos. ¿Vale? ¿Y lácteos, o sea, por ejemplo, de oveja y cabra también, o...? A ver, es verdad que hay unos más nocivos que otros, ¿vale? No. Como que el peorcito es la vaca, ¿vale? Luego el de oveja y el mejor es el de cabra, ¿vale? De los 3 que solemos tomar los humanos. Pero hay algunos casos donde no es necesario quitarlos, pero a modo de prevención es una buena idea. Es una buena idea quitar harinas y lácteos. ¿Y azúcar también? Sí. Entonces, ¿la fruta también habríamos que quitarla? No necesariamente. Simplemente con tomar una cantidad, vamos a llamarle normal, que la palabra a mí normal no me dice nada. No, claro. Pero digamos que vamos a poner una media entre 1 a 3 piezas de fruta al día, ¿vale? Eso podríamos
podría ser una media, ¿vale? Obviamente hay casos donde sí, casos donde no, o sea, esto no se puede generalizar, ¿vale? Hay que pormenorizarlo mucho a la situación de la persona, porque quizás tiene pues, una resistencia a la insulina, un sobrepeso, entonces ahí habría que valorarlo. Pero al azúcar nos referimos no a la fruta, sino a bollería, dulces, leches condensadas, todo eso. Exacto, todo lo que sea azúcar como tal, ¿vale? Porque cuando uno se come una fruta, ¿vale? Mientras yo no me haga un zumo con ella, ¿vale? Un licuado, que sea solo el jugo de la fruta, pues no pasa nada, porque al entrar... Sí, eso es peor. Claro. El jugo es peor. El jugo es peor. Mira. Si yo extraigo el líquido, ¿vale? De la fruta y le quito la fibra, eso hace que el pico de insulina sea mayor. O sea, va como más rápido, ¿no? Claro, pasa mucho más rápido a sangre que si tiene la fibra. Porque la fibra ralentiza el paso del azúcar a la sangre. Entonces, porque se ralentiza la absorción. Entonces, hace que la curva de azúcar no sea tan empinada, sino que es una curva un poco más, ¿no? Como más suave. Okay. Y eso nos evita que luego el zumo nos dé sueño, nos dé cansancio, ganas de irnos a dormir una siesta, cosas que decir, ¿por qué tengo sueño después de comer? ¿Vale? Pues muchas veces por el exceso de hidratos de carbono. Mira. Fíjate que no es lo mismo comerte un trozo de carne con verduras, me da igual si es ternera, pollo, lo que sea, que comerte una paella. Después de una paella te vas a dormir la siesta. Tú, yo y cualquiera. Sí, sí. Porque el pelotazo de azúcar te manda a dormir la siesta. ¿Vale? Okay. Salvo que, no sé, que entrenes mucho, entonces que estés como muy acostumbrado a ciclar carbos, entonces ahí la cosa es distinta. Pero por norma general, después de comer tanto hidrato juntos, no va a dormir la siesta. ¿Y cuál es el protocolo así que tú sueles dar a mujeres con este tipo de síndrome? Bien, también es un poco intestinal. Es un poco variopinto, pero como dijimos, que las principales razones de un SOP son la mala alimentación, la resistencia a la insulina, la falta de ejercicio, estrés prolongado y regular la microbiota, pues tenemos que revertir todo eso. Wow. ¿Vale? Claro. Entonces, la microbiota es lo último. Yo antes tengo que corregir todo lo demás, claro. Vaya. Vale, tengo que corregir todo lo demás. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho estrés, ¿vale? El estrés es como que... ya me desvío otras veces, es que es complicado, porque si yo no explico esto es complicado entender. No, está perfecto. ¿Sí? Sí, claro. Vale. El estrés para la parte más antigua de nuestro cerebro, que se llama cerebro reptiliano, es como si me estuviera persiguiendo un tigre. Entonces, ¿tú crees que mientras te está persiguiendo un tigre, la digestión se va a hacer bien? No. Bien. Porque si el cuerpo gasta mucha energía en hacer una buena digestión, a mí me come el tigre. Entonces, hay muchas funciones que cuando estamos estresados, ¿vale? No es que se detengan al 100%, pero merma mucho en la calidad de esa función. La digestión entre ellas. Entonces, si yo no bajo el estrés, no hay una buena digestión. Y si no hay una buena digestión, como las bacterias de los intestinos están al final de todo el proceso digestivo, ¿vale? Los intestinos van a recibir comida mal digerida. Entonces, eso hace que se desequilibren las bacterias, genera una disbiosis que se llama, ¿vale? Y dijimos que eso puede, digamos, es un factor principal, un factor muy importante para generar una patología de este tipo. Ahora bien, cuando hablamos de la digestión, la cosa se torna bastante más compleja, porque ya no es solamente estrés. A mí me llegan combinaciones también. ¿Combinaciones? Sí, combinaciones. Okay. Por ejemplo, cuando hablamos de mala alimentación, no es solamente comer azúcar o refresco, ¿vale? Se da también porque además de tener una mala alimentación y estar estresado, tienen unas costumbres alimentarias horribles. Me explico. Yo lo veo cuando hago hidroterapia. A mí el paciente no me puede engañar, porque yo veo si mastica o no mastica. Entonces le digo, tienes que mejorar esa masticación, porque claro, veo trozos de frutos secos grandes como mi dedo meñique. Claro. Y digo, pero es que esto, claro. Estás tirando el dinero, tío. De eso no absorbiste nada en absoluto. Entonces, claro, se da la combinación de mala masticación, quizás como la preocupación afecta al estómago, hay una mala secreción de ácido clorhídrico en el estómago,
Entonces, si yo no tengo un ácido lo suficientemente potente, yo no voy a poder disolver los alimentos correctamente. Entonces, cuando los alimentos vienen mal masticados y mal disueltos del estómago, cuando esa comida llega al intestino, el intestino no lo reconoce como comida. Es como si yo te invito a comer y te digo, Linda, te invito a comer. Con permiso de mi mujer, yo te invito a comer. Y te ponen un plato de judías. Y esas judías están sin guisar. ¿Tú qué dices? No, No te la puedes comer ni con todo el amor del mundo, ¿verdad? Ni queriendo. No. Bueno, eso es lo que le está pasando al intestino. Le está llegando comida entera que no es capaz, ya no solo de digerir, que no es capaz de absorber. ¿Vale? Entonces, claro que va a haber un desequilibrio de las bacterias que viven allí, porque no están recibiendo comida. Es como si yo me como una bolsa de plástico, no voy a poder absorber cero de ahí, porque no es comida. O sea, si no se mastica bien, tampoco se digiere, no se absorben bien los nutrientes de esa comida. ¿Y tú crees que ese no masticar bien también está vinculado al estrés? Hombre, claro. De no tomarse el tiempo de... Claro, de uno, evidentemente. No siempre, porque a veces puede ser un estrés por miedo, ¿vale? Y no tiene quizás mucho que ver con una mala masticación, pero muchas veces sí. Esa persona que va corriendo a todos lados, ¿qué tal? Bueno, pues ese es el que no mastica tampoco. Claro. El que no para. No se toma ni 5 minutos para comer. Ni 5 minutos. Entonces, claro, perdón, me faltó una cosa súper importante. Sí. Cuando me preguntabas de, ahora, por último, qué es lo que habría que hacer para revertirlo, otra cosa que yo encuentro muchísimo es un hígado que no es muy competente. Ok. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver el hígado en todo esto? Pues el hígado, ¿vale? Muchas veces activa muchas de nuestras hormonas, ¿vale? Hay hormonas que a lo mejor tienen esta forma, cuando son secretadas, por este caso por un ovario, ¿vale? La hormona tiene esta forma. Y el receptor no es así, el receptor es así. Entonces, cuando la hormona tiene que ser recibida por el receptor, no calza. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ir al hígado, tiene que activarse, ir al hígado, entre comillas, ¿vale? Vamos a poner ir al hígado, pero no es ir al hígado. Tiene que actuar el hígado con sus enzimas y bilis y demás, y tiene que hacerle este movimiento. Tiene que girar la hormona. Entonces, ahí ya está disponible para ser para ser recibida por el receptor, ¿vale? De esa hormona. Entonces, hasta que no sea activada, ¿vale? La hormona no es funcional. Entonces, si a mí me funciona mal el hígado, a lo mejor mi ovario funciona bien, la hormona se secreta y como no es recibida por nadie, la hormona queda dando vueltas en la sangre. Ahí puede haber un hiperestrogenismo. Y ahí es cuando puede haber un embarazo de bajo grado. Y que probablemente esto nunca lo hayas oído jugar por tu cara. El embarazo de bajo grado es un concepto bastante nuevo. Y yo me lo encuentro un montón. ¿Qué es el embarazo de bajo grado? Que no es el embarazo psicológico, que mucha gente me lo pregunta. Es cuando se dan varios de los síntomas de una mujer cuando está embarazada, pero no está embarazada. Y es porque hay un hiperestrogenismo, porque lo que explicaba recién, el receptor no puede recibir la hormona queda dando vuelta en la sangre y se me acumula. Entonces empieza a haber síntomas de hiperestrogenismo sin estar embarazadas. Que es lo que aumenta cuando estás embarazada, entre otras, ¿vale? Sí. Ahora bien, si el hígado no funciona bien porque está de basura hasta aquí, tampoco la puede retirar porque es el hígado el que se encarga de retirar la mayor parte de las hormonas que circulan en nuestra sangre, ¿vale? Entonces, si el hígado no funciona bien, la hormona no solo que no se pudo conectar a nadie, sino que además, como el hígado no la puede retirar, cada vez se acumula más. Se acumula, y luego por eso ves personas con 50 años y acné. Y dices, ¿pero cómo puede tener un acné juvenil una persona de 50 años? Porque está de basura hasta aquí. Entonces, muchas veces para mejorar un problema a nivel que se cree ovárico, hay que limpiar el hígado. Pero, como todo esto es una cadena, yo no suelo recomendar a nadie limpiar el hígado sin limpiar el colon antes, tú lo sabes. ¿Vale? Entonces, por eso lo que hacemos aquí es un enfoque completamente integral. Holístico, claro. O sea, es que no se puede tratar de decir, bueno, pues te doy una pastilla y ya. Porque el hígado sigue sucio, porque el estómago sigue sin digerir, porque la persona sigue sin masticar y la microbiota sigue sin ser reequilibrada. Mira todo lo que hay que corregir.
Y, no, pero me lo tomo la pastillita y me lo corrige. No, claro. Hombre, ese parche para hoy puede estar bien, pero si eso se traslada en el tiempo, 30 años, tenemos un problema. ¿Vale? Y es que ahí también, en verdad, quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué crees que la mayoría de los médicos y tal, o por ejemplo en este caso de ovarios poliquísticos, los ginecólogos no reconocen esto? O te dan como unas hormonas o tal para que se regule, pero en verdad no van al intestino o te derriban al especialista que te ayude, ¿no? Buena pregunta. Y eso yo creo que pasa muchas veces por falta de formación. Me explico. Yo soy un admirador nato de lo que estudian los médicos, ¿vale? Es impresionante lo que estudia un médico. Yo soy un defensor de los médicos, en ese sentido, ¿vale? Pero claro, luego, si el médico no se recicla, si el médico no estudia los nuevos conocimientos de la ciencia que hay, si no se actualiza, si no se pone en materia de las patologías que pasan hoy, no tienen nada que ver con las patologías que pasaban hace 50 o 60 años atrás. Incluso menos te diría, pero bueno, vamos a ser generosos. Entonces, a medida que los problemas de la sociedad van cambiando, ¿vale? La alimentación, los aditivos alimentarios, los tóxicos ambientales, el estrés continuado, fíjate cómo ha ido cambiando las patologías que padecemos. Algunas siguen estando toda la vida, una gripe, un tal, pero muchas otras van cambiando, ¿vale? El autismo hace 40 años, no digo que no existía, pero casi, ¿vale? Entonces, sí es verdad que a lo mejor podemos caer en el error de, hombre, se diagnosticaba menos o lo que fuere, pero no era una patología ni de broma tan extendida como hoy, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la sociedad ha ido cambiando y nos estamos enfrentando a otros problemas. Entonces, si no empezamos a entender estos nuevos problemas, no vamos a entender cómo solucionarlos. Por eso yo creo que también, no sé, claro, una persona que se formó en la universidad hace 25 años y está tratando pacientes con problemática de hoy, pues a veces pueden quedar anticuados. Claro. Y encima, si la seguridad social, pues a veces no les da quizás las herramientas y el presupuesto necesario, el tiempo necesario para atender al paciente como se debe, pues es más complicado. Claro. ¿Vale? Entonces, yo aquí quiero partir una lanza en favor de los médicos, no para todos, porque hay buenos médicos y malos médicos, como los hay en todos los ámbitos de cualquier trabajo, pero yo no les critico, simplemente que a veces, pues bueno, o hay que formarse un poco en otras áreas, o simplemente a veces es cuestión de presupuesto, ¿no? Pues no sé, del seguro donde estén, o de la seguridad social, o de lo que sea. Así que bueno, creo que se da como varias cosas a la misma vez. Bueno, pero también está pues esta suerte, ¿no? De que también hay centros privados. Y a veces pues también uno tiene como que coger esas riendas de su vida y la responsabilidad y decir, pues mira, vale, pues me gasto este dinero, pero en verdad lo estoy ganando en salud. Totalmente. Entonces merece siempre la pena. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, ojo, cuidado, porque también nos encontramos con personas que, esto va a sonar un poco heavy, pero hay personas que no se quieren curar. Ya. Lo que quieren es un parche, una toallita húmeda aquí, ¿vale? Una pastillita házmela fácil, házmela rápido. Entonces te equivocaste de centro. Sí. Yo en mi consulta, he invitado a personas a salir de mi consulta. ¿Ah, sí? Sí. Muy educadamente, obviamente. Claro, claro. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Si la persona no está dispuesta a hacer un cambio en su vida, luego lo de Mariano no funciona. Exacto. Y eso es lo que yo no quiero. Exactamente. Eso es lo que yo no quiero. La persona tiene que estar dispuesta a hacer cambios en su vida a nivel, pues no sé, nutricional, de ejercicio, de suplementación, el tiempo en la cocina y quizás a lo mejor incluso también te diría a tomar decisiones. ¿Vale? Porque continuar con una relación tóxica, permitir que tus padres te digan cosas que no deben, o tu jefe, hay que poner unos límites a veces. Límites o cualquier otra acción que sea complicada, ¿vale? Pero eso desde la parte como más emocional, a veces ayuda incluso mucho más que alguna acción física que puedan tomar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro. Porque eso baja mucho el estrés. Y como dijimos que era uno de los pilares centrales, pues claro, por eso tomar decisiones cura. Cura. Sí, no es, quiero decir, frase. No es la única alternativa, ¿no? O sea, hay que hacer todo, pero es una parte igual de importante que todas las demás, ¿vale? Sí, sí, okay. Es que es eso. Yo creo que ahí le has dado un punto súper importante. Sí,
Por eso, mi compañera, digamos, de depuración corporal, tratamos las dos cosas, porque Claro. es que una sin la otra, estoy haciendo el 50% del trabajo. Porque tu mujer es la que se dedica más a ese tema también. Claro. Yo me dedico a la parte física y ella se encarga de tratar todo lo que es la parte emocional. Buenísimo. Entonces así intentamos como dar, digamos, contención a todo el espectro, ¿vale? Desde lo alimentario y lo físico hasta lo emocional. Entonces así es cuando realmente se puede avanzar, Excelente. ¿vale? Sí. O por lo menos lo que a nosotros nos funciona y en donde realmente vemos progreso. Pero claro, todo esto que conlleva que la persona tenga ganas de cambiar, de mejorar, de gastarse el dinero, de hacer el esfuerzo. O sea, nosotros no curamos a nadie. Claro. Aquí no se cura a nadie. No. ¿Vale? Aquí solamente damos las herramientas para que la gente se ponga a trabajar. Exacto. Pero nada más. Excelente. Porque la sanación depende de la persona, no de nosotros. Es verdad que nosotros damos unas pautas súper importantes, pero es la toma de decisiones en su vida la que va a hacer que una patología, un síndrome como este, se pueda revertir. O sea que... Y no es rápido, ¿eh? No, pero es posible. Claro que es posible. Y eso es buenísimo. Claro que es posible. ¿Vale? Eso que ya... por norma general te etiquetan que ya esto ya es para toda la vida. Ya está. Claro. Ya no vas a poder vivir tu sueño de ser madre de nada y no es verdad. O sea, sí se puede, pero claro, implica pues una serie de, primero, de tomar la responsabilidad de la vida, de uno mismo, ¿no? Y de tomar decisiones y de estar dispuesto a trabajar en ello y no decir, no, voy al médico y me mandó las típicas excusas que no llevan a... Totalmente. Lo que sí es verdad es que tampoco podemos asegurar, ¿vale? O sea, aquí quiero ser muy claro con esto porque luego se toma la parte por el todo, ¿no? Sí. No todo el mundo se le puede asegurar una curación. Quiero decir, no todo el mundo se va a curar de un ovario poliquístico, ¿vale? Porque no lo podemos asegurar. Depende mucho de cómo la persona afronte el problema emocional, si hace o no parte del protocolo físico que vayamos a mandar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cómo reacciona su cuerpo, porque a lo mejor aunque la persona haga todo bien, su cuerpo no reacciona igual. Entonces, decir, aquí se puede curar todo el mundo, hombre, es demasiado arriesgado. ¿Vale? Pero sí como mínimo se puede minimizar a la mínima expresión. Y mejorar todo ese conjunto de síntomas. ¿Vale? Entonces, claro, si yo hago todo lo correcto, pues es muy probable que tenga éxito. Ahora, al 100% no te lo puedo asegurar, pero como tampoco te lo puedo asegurar la medicina. Sí. ¿Vale? Exacto. La medicina, digamos, el médico, el ginecólogo profesional y no un nutricionista, ¿vale? Claro, porque seguramente que también hay, bueno, yo he escuchado como de ese concepto, ¿no? Del punto de no retorno, es decir, de como que cuando ya el síntoma o la enfermedad es muy avanzada, sí que hay como un punto en el que no se puede... Claro, y a ver, no es lo mismo atacar un tema con 21 años que con 55. Claro. Evidentemente que no. Vale. Ahí también la edad juega. Claro. Siempre hay un punto de no retorno. ¿Vale? Y hay que saber, digamos, hay que ser muy consciente cuando se habla con la persona. Porque, sí, a ver, ¿qué posibilidades tengo de solucionar este problema? Pues, hace muy poquito he tenido una persona de nacionalidad de Estados Unidos, donde venía con cerca de 70 años, unos problemas digestivos brutales, donde era alérgico a absolutamente todo. Wow. Y, claro, no me deja herramientas para poder ayudarle. Entonces, claro, le tengo que decir, mira, es que no te puedo ayudar. Es que no te puedo ayudar. Porque el nivel de afectación es tal que incluso hasta las herramientas que deberían funcionar para ayudarle le hacen daño. Imagínate. Wow. Pero claro, ahí hay muchísima carga emocional. Muchísima. Wow. Súper importante. Bueno, es tan sumamente densa que yo me quedé alucinado de las historias que nos contó. Increíble. Alucinante. Así que bueno. Bueno, me da curiosidad, la verdad. Eso, averíbenlo. Vengan a tratarse. Sí, pero por eso también es, bueno, si sabes que tienes un problema, pues ponerte manos en ello y hacer todo lo que puedas, ¿no? Bueno, tú que más o menos conoces mucho también de este ámbito, sabes que en muchísimas ocasiones la realidad supera la ficción. O sea, uno oye historias que dice, esto no me lo hubiese podido imaginar yo ni en una película de terror. Cosas brutales. Entonces, claro, a ese nivel de shock emocional, claro que luego con el tiempo acaba presentando síntomas físicos. Y si no se trató en 60 y tantos, 70 años, luego ya, pues volviendo a la pregunta original, claro que hay un punto de no retorno, evidentemente. Claro. Entonces, tomar conciencia lo antes posible. Claro. Tratar el tema emocional también, que es súper importante. Y ir acompañado de también una buena guía a nivel de limpieza, ¿no? De sí, microbiota. Un buen asesoramiento es súper importante.
de regular otra vez todo eso para que la maquinaria pueda funcionar, ¿no? Porque nos habíamos quedado en el tema de primero bajar el estrés, lo primero, ¿no? Creo que habíamos sí, bueno, realmente no, el orden varía mucho entre personas, ¿vale? Pero como habías dicho que el último era la microbiota. Perdón, ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. A ver, pero más que nada porque primero hay que corregir la parte del sistema digestivo. Vale. Entonces, para que cuando la comida llegue aquí, llegue bien digerida. Pero sí es verdad que cuanto antes el paciente quiera tratar la situación emocional, mejor, ¿vale? Para liberar esas emociones que están ahí metidas. Y que en muchas ocasiones, pequeña paréntesis, todo lo que son problemas hormonales o sobre todo reproductivos tienen que ver con la línea materna. ¿Vale? Bien, entonces, cuanto antes empiece a trabajar la parte emocional, pues mucho mejor, más rápido se va a ir. Yo empezaría mirando sistema digestivo, ¿vale? Que empiece de inmediato, cuanto antes, el ejercicio físico. Regular, incluso se puede suplementar algo para mejorar la resistencia a la insulina, como la berberina o algo así, ¿vale? Los casos en donde aplique. Y mejorar la alimentación. Es que tiene que empezar todo junto, ¿vale? Claro. Yo puedo retrasar un mes y piquito, no sé, el de ir al gym o hacer algo de ejercicio, ¿vale? Pero yo puedo empezar a caminar, si quiero, pues no sé, aunque sean 5 minutos. Claro, hacer algo. Hacer algo, empezar a mover un poquito el cuerpo, ¿vale? Aunque lo ideal, si ya nos ponemos más tiquismiquis, entre comillas, que lo ideal sería hacer ejercicios de fuerza. Ya no solamente hacer un HIIT o, ¿sabes? Salir a correr. ¿Para la mujer? Sí. Mira. En especial la mujer. En especial. En especial la mujer. Pero no hablamos de levantar unas pesas imposibles de 400.000 kilos, ¿vale? Las mujeres, evidentemente, aunque pueden, si se lo proponen, no son tíos. Y no les vamos a pedir eso tampoco, ¿vale? Lo que se necesita es ejercicios de fuerza por muchas razones, ¿vale? Pero por sobre todo para prevenir la osteoporosis. Que después de amamantar, después de estar embarazadas, etcétera, etcétera, baja muchísimo el calcio, ¿vale? ¿Y por qué mejora el ejercicio? Pues porque cuando yo hago fuerza, el músculo tira del hueso y le dice, ponte más fuerte porque cada vez necesito tirar más. Cuanto más peso levante yo, ¿vale? Más fuerte se va a poner mi hueso. Es la información muscular que le da al hueso para decirle, como no te pongas fuerte, yo voy a tirar de ti y te vas a partir. Entonces, esa información es súper importante para que no haya osteoporosis. Obviamente quitando lácteos. ¿Vale? Quitamos lácteos. Sí. Harinas. Hacemos deporte. Sí. Y el azúcar ese procesado también fuera. Total. Sí. Y ya con eso ya podemos... Con eso ya tenemos casi un 70% hecho. ¿Vale? Si mejoramos un poquito la alimentación, mejoramos, o sea, hacemos un poquito de ejercicio, por poquito que sea, ¿vale? Empezar de menos a más. Tampoco nos vamos a ir aquí a meter al gym de la noche a la mañana. Claro. Pero podemos empezar caminando. No es buscar lo estético, sino es buscar la salud. Efectivamente. ¿Vale? Tiene que tener que si además, pues yo que sé, además me veo bien, más fuerte, más firme, ¿verdad? Bienvenido sea, porque eso aumenta la moral. Antes de un beneficio indirecto, un efecto colateral beneficioso. Si además ponemos algo de suplementación para mejorar un poquito esa resistencia a la insulina. Incluso te digo más, yo tampoco estoy en contra de la medicación, si hace falta. ¿Qué quiero decir? Si el médico lo considera, y a lo mejor la persona tiene una resistencia a la insulina muy importante ya, a lo mejor puede ser interesante tomar unos meses una metformina. Yo no es que sea muy amante de ella, pero si hace falta, ¿qué problema hay? Si eso nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo. Cuando mejores la alimentación y hagas un poco de ejercicio y la resistencia baje, la pastilla no la necesitas más. Entonces, ¿por qué tenemos que estar reñidos con la medicina convencional? Sí. Es decir, como que cuando es necesaria. Buscar la guerra, ¿no? Hay no solo natural, sino por eso también... a mí me gusta llamarle medicina complementaria y no alternativa. Porque la medicina complementaria es además de. La medicina alternativa es en lugar de. Como yo estudié medicina natural, pues solo vale natural. No, señores, aquí vale todo. Todo lo que me ayude a conseguir mi objetivo. Claro. Ahora, tampoco es una buena idea no hacer nada y solo tomarse la pastilla. Quiero decir, la farmacopea no puede ser la única terapéutica. No, claro. Vale, pero en un contexto en donde yo estoy buscando perseguir mi objetivo y un resultado concreto, ¿por qué no podemos valernos de una medicina de farmacia? Es que no tiene ningún sentido. Tenemos la tecnología, la investigación, los estudios que hay detrás
¿por qué no podemos utilizarla si tiene fecha de inicio y fecha de fin? Sí, claro, no como algo crónico, ¿no? Porque ese creo que es el problema, ¿no? Como que las personas usan la medicina ya como, solamente uso eso, pero no hacen toda la otra mejora, o sea, toda esa otra parte que sí o sí tendrían que hacer, que es lo que comentas, ¿no? El ejercicio, la alimentación, la microbiota y las emociones, quitar el estrés, indagar ahí en esa causa emocional, ¿no? Eso es súper importante. Y luego como ayudita, pues también poder hacer uso de eso que está ahí. Sí, claro. ¿No? O sea, si lo tenemos desarrollado y encima muchas veces la medicación cuesta muy poquito dinero. Entonces, si nosotros estamos haciendo todo lo demás, ¿por qué no valorarnos de ella? Es decir, no sé, a mí me parece que todo lo que me pueda aportar una solución, obviamente, pues, hay cosas que son más naturales que otras. A ver, seamos sinceros, si yo puedo dar una berberina y funciona bien en lugar de una metformina, pues genial. Claro. Pero ¿qué pasa? A veces llegamos tarde para un suplemento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a lo mejor tenemos que caer en la pastilla de farmacia. Y no pasa nada, no se muere nadie. ¿Vale? Pero claro, evidentemente eso lo tiene que poner el médico. Pero no pasa nada. O sea, lo hablamos con el médico, el paciente va, comenta y dice, oye, mira, estoy haciendo un plan de nutrición, estoy poniéndole solución a esto. Y yo me encuentro con que muchas veces los médicos quizás más jóvenes que oyen, que se están formando en otras cosas, que ven la medicina con un enfoque distinto, ¿vale? Muchas veces están de acuerdo. Muchas veces están de acuerdo. Yo tengo pacientes que me dicen, me mandó mi médico, me mandó mi digestivo a hacer hidroterapia. Yo aplaudo con las orejas. Bueno, te lo juro que aplaudo. Digo, gracias a Dios, esto se está viendo. Sí. O sea, que es alucinante. Estamos ya entrando en una era de conciencia. Como decía un político en Argentina, dice, estamos mal, pero vamos bien. ¿Sabes? Vamos mejorando. Total. Qué bueno, buenísimo. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, algo que no te haya preguntado. Bueno, el tema de los neurotransmisores, querías comentar. Ok, también, sí, antes es otro de que tema. se me olvide. Eso daría, te puedo hablar de eso lo que quieras. Un podcast entero. Además, me apasiona ese tema. Es alucinante. Porque esto conecta con el autismo. ¿Vale? Entonces, que eso también vamos a adelantar, ¿no? Que tenemos pensado hacer uno de... Sí, ¿te vas a chivar? Sí, ¿no? o lo corto, ¿no? Claro que sí. Podemos hacer uno de autismo solamente. Claro que sí. Genial, súper. Ahí tú tienes también varios... Algo de info, claro que sí. Vale, esto es muy reciente y no hay... Quiero ser claro con esto, no hay... no voy a poder aseverar cosas de modo absoluto, ¿vale? Porque está todo como muy en veremos, pero se ven cambios, se ven mejoras. Yo tengo amigos son padres de hijos de niños autistas y vemos casos de unas mejoras impresionantes, ¿vale? Sí, lo mismo que con cualquier otra patología. No podemos asegurar, decir, bueno, mira, esto se cura porque eso sería mentir, pero ya simplemente con que se le dé más autonomía a esa persona, ya es un logro enorme. Más calidad de vida. Sí. Y volviendo a lo que preguntabas antes, el tema de los neurotransmisores, hoy sabemos que hasta el 80% de los neurotransmisores que se van a utilizar en el cerebro se fabrican en el intestino. ¿Vale? Entonces, claro que esa es la razón por la que, cuando hay un sistema digestivo que no funciona bien, cuando se mastica mal, el estómago, quizás hay una hernia de hiato o una hipocloridria, y la comida no llega bien digerida a los intestinos, el intestino empieza a no funcionar bien, ¿vale? Las bacterias que allí viven se desequilibran mucho, hay lo que se llama una disbiosis intestinal. Y como ellas están envueltas en la fabricación de esos neurotransmisores, claro, luego cambia el comportamiento. ¿Por qué? Porque las neuronas no van a poder conectar bien sin esos neurotransmisores, porque son los que permiten que la información viaje de un modo correcto de una neurona en la otra, que es lo que forma el pensamiento. Claro. ¿Vale? La cognición. Entonces, si esos neurotransmisores no se producen correctamente en el intestino, luego hay como vamos a llamar, que no es así, pero hay como cortocircuitos en el cerebro. Y por eso me olvido las cosas, no sé dónde puse las llaves, no me puedo concentrar, irritabilidad, enfados cuando no toca, montar un pollo por cosas que no son,
y todas estas alteraciones, decir, Mariano, no soy yo. Cuando vienen con las parejas se ríen, porque claro, Sí. entre ellos saben, ¿no? que quizás hablando de ellas, porque estamos hablando de ellas, en nosotros también pasa, cuidado. Ok, pero ¿vale? pasa más en la mujer, ¿no? Por Pasa, lo que estoy entendiendo. claro, porque normalmente es la que recibe más carga y la que se ocupa de todo. Claro, Los hombres hacemos lo que nos mandan. claro. Vale. Ustedes tienen una suerte. Claro, nosotros vivimos, o sea, nuestra cabeza funciona distinto. Entonces, Total. nos enfermamos menos a nivel intestinal por eso. ¿Vale? Bien. Entonces, claro, si esos neurotransmisores no están en los niveles que tienen que estar, luego nos estamos comprando todos los boletos para un Parkinson, para un Alzheimer, para, pues yo qué sé, cualquier patología neurodegenerativa. ¿Vale? Y parece una tontería, pero claro, yo cuando hago analíticas de microbiota intestinal, lo que me encuentro es que todavía, en los años que llevamos abiertos, yo no conozco ni una sola persona que esté con depresión que tenga bien el intestino. Ni una. Y soy categórico. Aquí no hay excepciones. 0 excepciones. O sea que también ahí influye, ¿no? Claro. Entonces, una tristeza prolongada, una depresión, una ansiedad, ¿cómo se tratan? Desde el intestino. Es que es increíble. Es alucinante. De ahí viene el famoso segundo cerebro, Claro. del que se habla, ¿vale? Pero claro, no te olvides que muchas veces funciona mal porque de aquí para arriba funciona mal. ¿Vale? Entonces, claro, cuando a mí me dicen, Mariano, yo vengo porque me encuentro que cognitivamente voy fatal, duermo fatal, estoy muy hinchada a nivel intestinal y gases y diarrea, ¿no? El cuadro típico. Entonces yo les empiezo tratando la masticación, el estómago y el hígado. Me dicen, Mariano, pero yo vine por el intestino. ¿Qué hago tratando esto? Si no tiene nada que ver con lo que... Pero claro, es que si yo no te trato toda la cadena, luego, aunque tratemos el intestino y la disbiosis, ¿no? Los desequilibrios de bacterias intestinales del intestino, yo te firmo un cheque en blanco que dentro de 2 años te tengo sentada en mi silla de vuelta diciéndome, Mariano, estoy igual. Porque no traté toda la cadena desde arriba hacia abajo. Claro. Entonces, esto, claro, por eso cuando una persona con un problema así ya más avanzado a nivel cognitivo, no, ya empieza a preocuparle a la persona, a lo mejor a todo el mundo se va claro. Tratarse conmigo es a lo mejor hacer un tratamiento de 6, 8, 10 o 12 meses. Yo tengo personas que llevan tratándose conmigo 1 año y medio. ¿Porque lo hacen mal? ¿Porque son lentas? No. Porque reparar un tejido son meses. Claro. Es que pensamos que estamos acostumbrados a que voy al médico, la pastillita y se arregla. 2 horas, 2 horas después me siento fabuloso. Claro. Que no está mal. Cuidado, repito, yo no estoy en contra. No, claro. Si eso me da calidad de vida unos días, unos meses, hasta que yo corrija, divina de muerte. ¿Qué problema hay? Pero cuidado, que no caigamos en el facilismo de que esa sea la única terapéutica, porque luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, pues nos valemos de todas las herramientas. Pero hay que tratar toda la cadena, ¿vale? La masticación, el estómago, quizás el hígado, la microbiota intestinal y el estrés. Y es que tampoco nos enseñan a alimentarnos bien, ¿no? Ya en el colegio nos enseñan esa pirámide que es totalmente falsa, Sí, ¿no? la verdad es que sí. ¿Qué dirías tú? Sí, es complicado ir para la corriente, aunque gracias a Dios me estoy encontrando con que el gobierno hace unos añitos sacó un plan en los colegios, ¿vale? Que ya no hay máquinas expendedoras de bollería, sino que hay fruta. Ah, mira. Y en los comedores, sí, se da una comida bastante más saludable de lo que se daba hace unos años. Entonces, bueno, despacito, muy despacito, las cosas van, no todas, pero algunas van en buena dirección. Yo veo intenciones de cambio, ¿vale? Y como soy un optimista de la vida, Sí. Pues me quedo con eso. Aunque a veces me desmoralizo un poquito por otras áreas, ¿no? Pero bueno, las cosas nunca son perfectas. Al final, cada uno tenemos que evolucionar a nuestro tiempo. Sí, pero creo que es muy sano también lo positivo, ¿no? Sí. Es que ya para amargarnos está el resto de cosas. Quiero decir, si nos vamos a amargar, o sea, si nos vamos a amargar por cosas que tienen una buena tendencia, ya para ahí vámonos. Así que bueno, pues, no sé, a mí me gusta verlo de esa manera. Excelente. Y bueno, no sé si hay alguna cosita así que me quedó, que no te pregunté, pero que es importante para todas estas mujeres que nos están escuchando, que están luchando hace años con esto. No sé si quedó algo que quieras añadir o... A ver. Sí, vamos a decirlo de este modo. Se puede.
Se puede. Vale. Repito, no es al 100%, pero se puede. Lo que pasa es que conlleva esfuerzo. Hay que armarse de valor, hay que armarse de valentía, hay que armarse de ganas de salir adelante y sobre todo, pues, convencimiento. O sea, esa convicción de decir, yo puedo. Cuando la persona se convence de que realmente puede, es que yo he visto auténticos milagros. ¿Vale? Auténticos milagros. 2 casos muy cortitos. Cuenta, por favor. Mujer, 45 años. ¿Vale? Había perdido la regla hacía 2. O sea, ya desde los 43 ya había perdido la regla. ¿Vale? Casi, vamos a decir, 7 o 10 años antes de lo que tocaría por menopausia. ¿Vale? Limpiamos el hígado, a la 6ª limpieza hepática, perdón, a la 4ª limpieza hepática, la regla vuelve solita. Ole. Entonces, claro, cuando ves eso, es que te planteas decir, no todo está perdido. Buenísimo. ¿Vale? Lo mismo, pero con una niña de 28 años. ¿Vale? Síntomas digestivos horribles. Todo el mundo le trataba el intestino porque tenía gases, distensión abdominal, SIBO, no sé qué, no sé cuántos. Todo el mundo a tratar el intestino. Viene a consulta, vemos que el problema es el estómago. Empezamos a tratar el estómago, se va el eczema, se empieza a reducir el eczema, empieza a reducirse los gases, tolera alimentos que antes no toleraba. Vemos que había una posible intolerancia a la fructosa. ¿Y qué más? Cuando empezamos a corregir todo esto, ¿vale? También lo mismo, la regla vuelve. ¿Es perfecta? No. Al principio sigue siendo errático, pero ya deja de ser una menorrea completamente. Qué bueno. Vale. Ahora ya empieza teniendo reglas, es decir, bueno, viene 2 meses, un mes no, un mes y un mes no, pero vas viendo que cada vez empieza con más frecuencia, claro. Qué bueno. Entonces, claro, ¿qué se hizo? Pues arregló todo eso, se limpió un poquito el hígado y el problema se corrige. Buenísimo. Entonces, bueno, no es imposible. ¿Vale? Excelente. Pues muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ti. También queremos saber cómo contactarte. Okay. Igualmente vamos a dejar aquí tu Instagram. Perfecto. Y todos tus contactos. ¿Cómo es tu Instagram? Vale. ¿Cómo podemos encontrar? Estamos en Instagram en depuración.corporal, ¿vale? @depuración.corporal. Y nuestra web es depuracioncorporal.com. Okay. ¿Vale? Allí pueden encontrar toda la info de contacto, teléfono, correo electrónico, WhatsApp, o sea, de cualquier manera. ¿Vale? Incluso hasta Facebook creo que todavía tenemos. Okay. La red olvidada. Y nada, muchas veces la gente nos llama, nos pregunta y a lo mejor tenemos una conversación como de 15 o 20 minutos para explicar algunas cositas de estas y ya cuando se convencen nos vienen a consulta. Excelente. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, gracias a ti. por tu tiempo y todo tu conocimiento y tu expertise, y espero que esto le pueda ayudar a muchas mujeres también a volver a encontrar su fertilidad, claro, y mejorar su vida. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao.